Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Doctor, ¿me confirma? Por favor. No se lo escucha, doctor. No se lo escucha, doctor. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan tal vez? Se lo escucha, doctor. Sí, Ahora gracias. procederé. Sí, Perfecto. doctor. Sí, se Perfecto. escucha. Perfecto. Para compartir pantalla, por favor, muchachos. Sí. Eh, Procederé con la presentación. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Jorge Enrique, asesor académico del Centro de Capacitación Galeno CID. Bienvenidos al curso de abordaje fisioterapéutico en secuelas de accidente cerebrovascular. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, les doy el pase al ponente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Permítanme, por favor, compartir para que me dejen compartir la pantalla. Permítanme compartir la pantalla, por favor. ¿Están todavía compartiendo ustedes? No me tienen que... Ya está, doctor. Gracias. Ujú. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Francisco, soy operador de radiodiagnóstico. El día de hoy tenemos el tema de abordaje fisioterapéutico en secuelas de accidente cerebrovascular. Vamos a hacerlo, bueno, siempre con las normas que manejamos en el centro de formación. Cualquier inquietud, consulta, podemos conversarlo. Siempre hay unos minutos al final de la charla. Lo que hacemos es conversar mediante el chat de la misma reunión, cualquier consulta. Sí, esto para no perder el hilo del tema. Vamos a vincular bastante y relacionar todo este abordaje de manera radiológica, pero obviamente dentro del campo de la fisioterapia, de la fisioterapistas. Y bueno, empezamos explicándonos un poco de la relación de la radiología en la práctica de la fisioterapia. Entender que, bueno, es una herramienta útil. Empezar diciendo que la radiología no es un examen limitante, es decir, no es un examen que va a descifrar o diagnosticar una patología, sino somos, bueno,
apoyo al diagnóstico. En muchos países, en muchas regiones, el servicio de imagenología también es llamado apoyo diagnóstico, ¿sí? En este caso, apoyo diagnóstico por imagen, en el área de laboratorio, bueno, es apoyo diagnóstico en el caso del laboratorio, etcétera, etcétera. Em, Todo lo concerniente a lo que vamos a ver hoy día en cuanto a radiología en fisioterapia, siempre debe ser evaluado, ¿no? Los pros y los contras. Nosotros tenemos que, dentro de la radiología vinculada a la fisioterapia, tenemos una serie de estudios, exámenes que lo vamos a ver igualmente en el transcurso de la charla y que lo que debe primar o priorizar en el conocimiento de todos los oyentes es saber qué estudios eh, nos van a servir para distintas patologías dependiendo del paciente y dependiendo, bueno, el daño o enfermedad que este adolezca. Es así que tenemos como principal herramienta los rayos X convencional, como sabemos, es un proceso físico-químico que involucra, bueno, radiación ionizante y que nos va a permitir observar imágenes en principio óseas de manera bidimensional, ¿no? Es decir, un ancho y un alto. Punto. Hoy en día tenemos, bueno, herramientas que la tenemos en alta resolución, no siempre fue así, pero en pacientes que sufren daños o traumas, la radiología convencional es la herramienta o el gol estándar que casi en todos los centros y áreas la podemos utilizar, ¿no? Es decir, es de fácil acceso, tiene un costo bajo y no requiere en la mayoría de casos mayor preparación. Es decir, cualquier emergencia, cualquier golpe, trauma, el paciente pasa a la sala de rayos X y se le realiza un examen común y corriente, ¿no? Estos son unos ejemplos. Tenemos una fractura de fémur, las panorámicas dentales, intraoperatorios, clavos medulares, en este caso del mismo fémur, y las placas normales, que bueno, acá por ejemplo vemos una rectificación de la lordosis cervical. Y se las pongo como ejemplo porque, bueno, hay un sinfín de estudios de radiología convencional que será motivo de otro taller ahondar en ellos. Para las personas que no están familiarizados con los equipos de radiología convencional, bueno, ahí tenemos básicamente dos, tres tipos. El fijo, el que encontramos en las salas de radiología, y los portátiles que, bueno, manejamos dentro de los hospitales de piso a piso, ¿no? Nos llaman de emergencia, nos llaman de cuidados intensivos, nos llaman incluso al área de fisioterapia y vamos con el equipo, realizamos el estudio y volvemos. Hay un tercer tipo de equipo que es solamente este cuadradito, que sería el tubo, que es un equipo transportable, le llamamos aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, de donde le saludo, y que, bueno, hace el trabajo mucho más fácil y más práctico. En segundo punto tenemos la tomografía. Este es un examen mucho más completo, mucho más complejo de realizar y no es todavía, bueno, todavía hay ciudades y regiones que no tienen todavía el acceso tan fácil como los rayos X, ¿no? Un equipo que obviamente cuesta mucho más y que realizar un estudio en tomografía requiere, bueno, el profesional capacitado y formado en radiodiagnóstico, ¿no? Básicamente la tomografía, ya tenemos imágenes disponibles en 3D, tiene una resolución mucho más alta. El principio de procesamiento de imágenes es distinto de lo de rayos X. Y bueno, como resultante, dentro de las patologías de los pacientes, podemos, bueno, obtener imágenes de la índole que estamos mostrando. Acá vemos, por ejemplo, una tomografía en dos tipos de ventanas distintas, ósea y mediastínica, donde vemos una fisura de ala ilíaca, ¿ok? En los distintos planos, axial, sagital, coronal. En el segundo cuadro tenemos una fisura con callo óseo, seguramente por una enfermedad o por una metástasis de cualquier otro órgano adyacente, donde, bueno, ya la reconstrucción 3D o el volumen rendering, que es la aplicación que se usa dentro de la tomografía, nos permite obtener imágenes de este índole, ¿no? Recuerden que en el rayos X no teníamos la posibilidad de hacer eso. Y ni qué decir la de 3D, ¿no? Donde vemos, bueno, toda una pelvis como si fuera un gráfico hecho por computadora, que de hecho lo es, pero que es diagnosticable, ¿no? Imposible en una rayos X ver ciertas patologías que solo podríamos ver en tomografía computada. Hay que entender y dejar claro que cada examen, como les decía al inicio, tiene su principio y su objetivo, ¿sí? No es que vamos a realizarle al paciente, se me ocurre, que tuvo una lesión, no sé, de tobillo, de muñeca, de codo, cualquier examen o vamos a hacerle todos, no. Para eso hay una clínica, una semiología que correctamente
elaborada por el profesional, donde, bueno, él decide qué es lo que se realiza o no. ¿Por qué les digo todo esto? Porque dentro de las enfermedades cerebrovasculares, que es lo que nos interesa en la charla de hoy, interviene bastante, no solo en las indicaciones del estudio, es decir, por qué le realizamos el procedimiento, sino las razones y los antecedentes del paciente, que bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Las personas que no conocen o no han visto tal vez un tomógrafo, es un equipo como el que vemos aquí está la colega, bueno, haciendo la programación de las distintos exámenes que le hayan solicitado. En este caso, bueno, vemos aquí una tomografía cerebral, y acá vemos otras estructuras de tórax, en el caso de arriba un cortexial, y bueno, acá les puse por motivos didácticos una reconstrucción 3D de parrilla costal. Pero bueno, este es el equipo, consta de una mesa, un tomógrafo, una rueda, como dice el paciente, como dicen los pacientes, pero el nombre correcto es un gantry, y el profesional, bueno, posicionando al paciente, ¿no? Bueno, tienen ciertos botones, ciertos comandos que nos permiten a nosotros ubicar y centrar al paciente para realizarle el correcto examen de tomografía cerebral en este caso. Tenemos un tercer tipo de estudio dentro del radiodiagnóstico, que es la resonancia magnética. Ok, que en estructura y en cómo es el equipo, se parece bastante a la tomografía computada. Sin embargo, la resonancia magnética, a diferencia de los dos estudios anteriores, no utiliza radiación ionizante. Básicamente son manipulaciones de pulsos de radiofrecuencia y campos magnéticos junto con gradientes que nos permiten obtener imágenes de la calidad que estamos visualizando. Si pueden seguir el cursor, esta es una resonancia magnética de tobillo, donde la resonancia magnética como tal está indicada en pacientes con lesiones de tejidos o de partes blandas, ¿no? Ligamentos, tendones, cartílagos, médula ósea, bursas, etcétera, etcétera, ¿no? La tomografía, porque la primera pregunta que se le ocurre o que se nos pasa por la cabeza a cualquiera es si este tipo de estructuras o no la vamos a ver en una tomografía o en un rayos X. Dejemos de lado en estos momentos el rayos X, porque ya estamos hablando de estudios mucho más complejos, y quedémonos con la tomografía y la resonancia. La tomografía únicamente lo que nos va a mostrar, bueno, únicamente no, lo que nos va a permitir observar es no solo tejido óseo, sino también masas, tumores, eh, un sinfín de patologías. Pero en temas de tejidos blandos, como les estoy mencionando aquí, no es óptima, ¿sí? Es decir, sabemos por anatomía que, bueno, en el segmento, a ver, en este ejemplo, en el segmento de la pelvis, sabemos que, bueno, va a haber una inserción de los músculos, sea el psoas, sea el glúteo medio, un glúteo mayor, etcétera, etcétera, pero no los vamos a visualizar como lo visualizamos en una resonancia magnética, ¿no? Donde sabemos que el ligamento que se inserta aquí es tal, que el subescapular, que el tendón del bíceps, que el tendón del tríceps, etcétera, etcétera. Aquí en la resonancia de rodilla, al lado del esquema, la imagen de la derecha nos permite ver el ligamento, bueno, el patelar, en este caso, de la rodilla, que asumo es una rodilla izquierda por la anatomía que visualizamos. Entonces, resonancia magnética indicada a lesiones o patologías de partes blandas. Ojo, no es que solo sirve para realizar o visualizar este tipo de estructuras, sino que la forma en cómo se nos muestra después de un estudio de resonancia magnética es mucho más óptima que en el caso de la tomografía. ¿A qué me refiero? Sabemos que, bueno, esta es la tibia, el hueso astragal, el hueso calcáneo y todos los huesos del metatarso, pero no es un examen que nos va a permitir visualizar el hueso como tal. Es decir, si vemos algunos cambios degenerativos, quizás hasta metástasis, difícilmente lo vamos a evidenciar en la resonancia magnética. Para casos así, el examen idóneo es la tomografía. ¿Ok? La idea es que, bueno, entendamos para qué nos va sirviendo cada estudio para seguir comprendiendo el tema del abordaje en ACVs, ¿no? En los tipos de ACV. Este es un resonador, lo que les decía, tiene igual un gantry. La diferencia que el diámetro de ingreso del paciente es mucho más angosto que en la tomografía, ¿no? Esto debido, bueno, a la gran cantidad de elementos que tiene dentro del gantry. Si nosotros destapamos esta carcasa, bueno, encontramos los imanes y una serie de estructuras bastante grandes y abundantes. Entonces, esa es la razón por la cual el diámetro de este equipo es mucho menor, ¿no? Bueno, la camilla igual, la camilla sube, baja, adelante y atrás, y las bobinas correspondientes para lo que es la recepción y emisión
de señal. ¿Sí? Ese es un resonador magnético. Ok, tenemos un cuarto estudio, sí, que es la ecografía musculoesquelética. Esta específicamente relacionada a la terapia física o a la fisioterapia. Y menciono solo los músculos esquelética porque obviamente la ecografía no solo sirve para tejidos o aparato musculoesquelético. Por supuesto que vemos pacientes ginecológicas, pacientes, bueno, que nos pueden solicitar cualquier tipo de estudio a nivel sistémico, pero que obviamente la relación con la fisioterapia va en específica razón de la ecografía musculoesquelética, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver acá, radiólogo, o cuál es la diferencia con las tres que nos mencionó antes? Pues sí, también nos va a mostrar los tejidos blandos de una forma más superficial. No tan profunda y detallado como la resonancia, pero la ventaja de la ecografía musculoesquelética y la ventaja de la ecografía en general es que primero tenemos una buena demostración o buena objetividad al momento de analizar las imágenes. Sabemos que, bueno, estamos haciéndole con un traductor lineal, un hombro, ¿sí? Un hombro izquierdo. Recuerden que esto es derecho, esto es izquierdo, y que nos va a mostrar todas las estructuras anatómicas de una manera bastante buena, ¿no? Sabemos que, bueno, acá está el troquínter, los fascículos del deltoides en este extremo, músculo subescapular, su tendón, la articulación acromioclavicular. Aquí no vamos a ver, no vamos a evidenciar hueso. Sí, hay que entender que la ecografía no sirve para ver tejido óseo, pero bueno, sabemos, ¿no? Por anatomía que aquí estuviera el húmero, aquí, como les digo, el troquín y la clavícula y todas las estructuras que en este caso estamos poniendo como ejemplo, que es el hombro, ¿no? ¿Por qué hacer una ecografía? ¿Por qué no hacer una resonancia? Bueno, podríamos debatir bastante tiempo. Sin embargo, yo les voy a mencionar y que se queden con lo más importante, que es primero el costo, ¿no? Estamos hablando de unas 5 hasta 8 veces más económico una ecografía que una resonancia. Económico me refiero para el paciente. Si es más fácil que el paciente acceda a realizarse una ecografía de manera particular, a realizarse una resonancia magnética, primero por el costo. Recuerden que los pacientes muy poco entienden o conocen la magnitud o la importancia de cada estudio. Las personas que trabajan en el sector de salud o trabajamos en el sector de salud, lo comprendemos de una manera más amplia, pero ellos creen o consideran siempre, y se los digo porque me lo dicen, ¿no? Doctor, mándenos lo más barato, o doctor, envíenos a un estudio más rápido, doctor, ¿por qué cuesta tanto? Entonces hay que ponernos siempre en el lugar. El paciente, si acude a nosotros, es porque está sufriendo alguna dolencia, tiene dolor, tiene molestia, y lo que quiere es sanarse a la brevedad. Sí, es el principio de cualquier paciente. Entonces hay que entender ese tipo de circunstancias, y es por eso que compartimos este tipo de conocimientos para que, bueno, se le explique al paciente qué sirve y cuándo usar cada tipo de estudio. Entonces, es un estudio que sí nos va a permitir ver una lesión. Acá hay un cuadro súper apto para el ejemplo. Hay un cuadro donde vemos el músculo deltoides y el tendón del bíceps. Y bueno, si hubiera un desgarro, por ejemplo, vamos a ver una descontinuidad en la ecogenicidad del tejido, ¿sí? Términos netamente ecográficos, y que bueno, ya no va a ser necesario realizar una resonancia magnética. Aquí en el país de donde yo les hablo, en la ciudad de Quito, Ecuador, una ecografía de hombro no pasa los 30, 25, $30, que es la moneda nacional o la moneda que se usa aquí. Mientras que la resonancia magnética más económica, una resonancia magnética de hombro, pues oscila entre los 150 a $200. No hay una diferencia bastante considerable para los pacientes. Entonces, sí, vamos a ver las mismas estructuras que en la resonancia magnética, por supuesto que con otro principio físico. Acá son ondas de sonido, ¿sí? Y que, bueno, el principio básicamente es que mediante este transductor las ondas ingresan al cuerpo, chocan con todos estos tejidos y regresan en forma de eco al transductor. El transductor en el equipo procesa las imágenes y eso el operador radiodiagnóstico los interpreta, ¿no? Acá hay el ejemplo que todo el mundo conoce, que es una ecografía obstétrica, de embarazo, ginecológica, pero nosotros lo que nos interesa es su relación con la fisioterapia, no la fisioterapia, no, la otra terapia física. Sí, aquí está la compañera, bueno, realizando la ecografía, obviamente a nivel ecológico, pero acá teníamos el ejemplo, ¿no? De
aparato musculoesquelético, que es lo que nos interesa. Un ejemplo breve que les puse de un caso real para que lo que les acabo de mencionar tenga más sentido. Acá hay un cuadro con tres estudios distintos, ¿no? Resonancia magnética, ecografía y rayos X, ¿ok? No fue necesario incluir tomografía para el ejemplo, porque lo que quiero indicarles en este momento es de que aquí vemos si siguen el cursor, un hueso calcáneo normal. Y acá vemos un hueso calcáneo con el síndrome de Haglund, ¿no? Que es esta deformidad que hace en su cara anterior y superior del hueso calcáneo. Y que justo en ese segmento tenemos nosotros por anatomía la inserción eh, distal del tendón de Aquiles, ¿no? ¿Qué es lo que causa esto? Aparte de engrosar y eh, el dolor y la molestia que tiene, la bursa retrocalcánea, perdón, se inflama, ¿no? Que es este espacio de acá. Obviamente no lo vemos de la manera que estamos en el ejemplo, eso para motivos didácticos lo hemos resaltado y lo hemos diseñado así, pero importante decir que ni siquiera el tendón en la mayoría de veces se evidencia en los rayos X. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, le realizaron después del rayos X, porque claro, ahorita sabemos que era el síndrome de Haglund, pero al momento que el paciente llegó, solo se le realizó, bueno, lo valoraron en consulta y le mandaron a hacer el rayos X. En el rayos X vieron este tipo de protuberancia, que es la deformidad. Después fue enviado a ecografía y vieron, bueno, ¿no? Que el tendón de Aquiles tenía una zona completamente degenerada, estaba inflamado en el diámetro y la deformidad del hueso, ¿no? Saben que por anatomía está el hueso aquí, pero el hueso no lo vemos completamente anecoico o sin señal, que es color negro. Teniendo estos dos estudios, bueno, ya había que ver no solo ya sabíamos que estaba engrosado el tendón de Aquiles y la inflamación que causaba junto con el dolor, pero teníamos que ver o tenían que evaluar el nivel, ¿no? No solo del engrosamiento del tendón, sino de la cantidad de inflamación a nivel bursal, que es la bursa que es la bolsa que les veo, que les indico que está atrás del tendón, ¿no? Para realizar y complementar todo este proceso fue necesario realizar una resonancia magnética. Es ahí donde, bueno, nos permitió ver que la bursa específicamente del tendón de Aquiles estaba inflamada y que no lo hubiéramos podido evidenciar si no se realizaba una serie de estudios como los que acabamos de desarrollar, perdón. Sí, entonces eso más o menos para que entendamos la importancia de saber qué estudios realizar y qué no. Un quinto estudio, hay gente que no lo considera dentro del radiodiagnóstico, pero la resonancia, perdón, la densitometría ósea está dentro de. Es un examen que, bueno, básicamente mide la densidad mineral, es decir, cuánto calcio o cuánto, bueno, una serie de minerales tenemos nosotros en los huesos y nos da un diagnóstico, ¿no? Nos da dentro de un cuadro una categoría, mientras que en el más verde es más sana o con más cantidad de tejido con más cantidad de densidad mineral ósea. Y rojo sería una osteoporosis, hablamos ya grado grave, ¿no? Entonces, vemos que los tres segmentos que nosotros realizamos en densitometría es antebrazo, columna lumbar y cuello de fémur. En este caso, esta paciente femenina, que son las que normalmente tienden a ser osteopenia y osteoporosis más frecuente por el tema hormonal, etcétera. En el caso del antebrazo, en el segmento del antebrazo, es una paciente que está dentro de los parámetros normales. En el caso de la columna lumbar, bueno, vemos que mejor aún, pero ya cuando se le realiza en el segmento del cuello de fémur, solo de un lado, normalmente es del izquierdo, vemos que ya empieza o que empezaría a mostrar signos de osteopenia, ¿no? Recuerden que antes de llegar a la osteoporosis tenemos como enfermedad previa la osteopenia. Entonces, bueno, el especialista ese es el que indicará el tratamiento o la medicación que el paciente necesite, ¿no? Esto es muy importante al momento de realizar las terapias o las sesiones de terapia física, porque obviamente si el paciente tiene una densidad ósea baja, no podrá, bueno, desarrollar o- o elaborar las maniobras que el terapista considere oportuno, ¿no? Eh, Sabiendo ya qué estudios existen en radiología convencional, en tomografía y en resonancia,
Yéndonos de fondo a la terapia física o teniendo como principio la terapia física en primer lugar, sabemos todos los estudios que ya tenemos y cuándo usarlos, ¿no? Entonces, una vez que ya decidimos o ya decidieron los especialistas qué estudio realizar para evidenciar la patología que pueda o no tener el paciente, continúa después el profesional en terapia física con las correspondientes sesiones a criterio del profesional, ¿no? Recordar que en el caso de la radiología, no solo, es decir, o sea, no solo nos va a servir para identificar la patología y luego, posterior a su tratamiento con el terapista físico o el fisioterapeuta, sino luego de que el fisioterapeuta haya desarrollado las terapias y haya programado, bueno, todas las sesiones correspondientes, regresan normalmente al área de imagen a corroborar si, bueno, no hubo una mejoría a nivel imagenológico o radiológico. Es decir, todo un trabajo multidisciplinario completamente, ¿no? Los rayos X, como todo estudio de imagen, tienen ventajas y desventajas o propósitos y limitaciones. El propósito en el caso de los rayos X, bueno, específicamente el dolor espinal, por ejemplo, es obviamente visualizar los huesos y, bueno, determinar las distintas patologías que en principio siempre son fracturas, artritis, cambios degenerativos, etcétera. Pero recuerden que, como les decía, como limitaciones, aquí no vamos a ver ningún tejido blando, es decir, los pacientes que tengan lesiones intervertebrales a nivel nervioso y muscular, no las vamos a evidenciar. Y si solo tenemos radiología convencional en nuestro servicio, pues ya es un problema para el paciente, ¿no? La tomografía, como resumen, las ventajas es que, bueno, tenemos un nivel de imagen mucho más específico y profundo, ¿ok? Más aún en tejido óseo, pero que la desventaja principal es la cantidad de radiación ionizante que emitimos al paciente cada tomografía que realizamos, ¿no? Eso como principal limitación y lo que les mencioné ya anterior de las partes blandas no las vamos a evidenciar como necesitaríamos verlas. En el caso de la resonancia magnética, ventaja principal, podemos ver todos los tejidos blandos y ahora se los resumo más brevemente. Todos absolutamente. En el tema cerebral incluso es mucho más profundo y lo vamos a ver a continuación. Pero la desventaja es que, bueno, el elevado costo y no siempre todos los centros de salud tienen un resonador. Incluso no siempre todos tienen tomografía y lastimosamente no todos en algunas ciudades del país tienen ni rayos X. Entonces es bastante complejo, ¿no? Hay un tercer estudio en imagen que es la mielografía, ¿ya? En imagen y en colaboración con la fisioterapia, por supuesto, que básicamente o sea, se elabora ingresando un medio de contraste, sí, un medio de contraste al canal medular, permitiéndonos ver, ¿no? Raíces nerviosas y el espacio subaracnoideo en todo el trayecto medular. Este es un estudio que de no tener un resonador, si el profesional en radiodiagnóstico, o sea, nosotros, tienen el conocimiento y el entrenamiento correcto para desarrollar ese tipo de estudios, pues lo hará. Sí, no es un estudio que desarrollen todos los operadores de radiodiagnóstico, es bastante complejo y normalmente siempre lo hacen de la mano con un médico radiólogo que es el especialista en radiología. Pero de no tener un resonador magnético para visualizar médula espinal, la mielografía anteriormente ya no se realiza tanto, nos daba una imagen, como vemos de esta manera, ¿no? Con una objetividad bastante alta. Habría que revisar sensibilidad y especificidad de cada uno de estos estudios, pero cuando realizábamos mielografía en el sitio donde trabajo, pues los resultados fueron bastante aceptables, ¿no? Como limitación es invasiva, como todo procedimiento invasivo, conlleva riesgos asociados más al uso del contraste. No recuerden que el medio de contraste es un agente externo que siempre, bueno, tiene reacciones distintas en cada persona, ¿no? Como les decía, ¿no? Se usa o se realizaba mayormente cuando no teníamos un resonador magnético disponible o cuando el resonador magnético estaba disponible, realizábamos el estudio de médula espinal y no era concluyente, es decir, no nos sirve o no le sirve al especialista para determinar la patología que el paciente esté sufriendo, ¿no? Entonces, para eso se realizaba la mielografía. Un último estudio dentro del radiodiagnóstico
para, para abordar todo esto de la fisioterapia, la radiología en fisioterapia, es la escintigrafía, ¿no? En resumen, este estudio, bueno, si ya no te utiliza un medio de contraste, sino un radiotrazador, es decir, un material radioactivo que ingresa al torrente sanguíneo y que nos va a mostrar la actividad metabólica, en este caso de los huesos, ¿sí? Ahí es cintigrafía de distintos órganos, sistemas y tejidos, pero en este caso lo que nos interesa es el óseo, ¿no? Por la relación con la terapia física. Entonces, nos muestra la actividad metabólica en los huesos. Cuando es anormal, bueno, no se tiñen o se pintan, como dicen los pacientes, de una densidad mucho más alta que en lo normal, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, si seguimos el cursor, una radiocaptación, una intensividad más alta en el lado derecho que en el izquierdo, ¿no? Entonces habría que relacionar con la clínica, exámenes, qué es lo que está sufriendo este paciente, si puede ser un cáncer óseo, etcétera, etcétera, ¿no? Son estudios complementarios que ahorita ya sabemos que existen y que nos pueden servir al momento de todo lo que es la terapia física del paciente que estemos tratando. Como limitación, bueno, lo mismo, ¿no? La reacción alérgica al radiotrazador en este caso, y que anatómicamente no vamos a observar imágenes claras. Esto es una imagen real, ¿ok? Es una imagen que nos produce el equipo. Entonces, bueno, sabemos, ¿no? Húmeros, antebrazo, radio cúbito, etcétera, etcétera. Pero no vamos a ver, pues, estructuras ni siquiera como los rayos X. Acá lo que nos interesa es ver aumentos de actividad metabólica y en qué zona está, ¿no? Tengo un aumento en la región external, tengo un aumento en la región vesical, tengo un aumento en el ala ilíaca derecha y así ir descubriendo o descifrando la patología del paciente. Aplicaciones específicas en el diagnóstico de dolor espinal. Eso tiene muchísima relación con el tema de los accidentes cerebrovasculares, porque a veces una de estas enfermedades desencadena un ACV y ya les voy a explicar por qué. Aquí les menciono, me parece que son como cinco. Sí, la hernia de disco, todos sabemos, ¿no? El examen idóneo para evidenciar esto es la resonancia magnética, pero con una rayos X convencional podemos tener una idea que el paciente está sufriendo este tipo de patología. La estenosis espinal, tanto la resonancia como la tomografía son útiles para evaluar el estrechamiento del canal espinal y que obviamente, bueno, comprime médula y nervios y causa dolor. En el caso de las fracturas vertebrales, una placa simple o una tomografía nos va a ayudar a evidenciar primero dónde está anatómicamente el daño y si la complementamos con una resonancia magnética, ayudará a evaluar, bueno, el daño en tejidos blandos, médula, etcétera, etcétera, ¿no? Acá vemos una vértebra normal, con el agujero vertebral en su diámetro normal, y uno con estenosis, ¿no? Habría que ver la patología que esté sufriendo este paciente, si es una hernia, si es tejido adyacente, etcétera, etcétera. Los tumores espinales, sí, vemos que entre el canal medular y las vértebras, a nivel de, me atrevería a decir, la T2, L1, hay un tumor, ¿no? Hay un tumor que, dependiendo de la secuencia que realicemos en resonancia magnética, se evidenciará o se mostrará de mejor manera. Pero básicamente en todas las secuencias vamos a ver, por obvias razones, que aquí tenemos un tumor, ¿no? Esto es sumamente importante, es una imagen bastante didáctica, bastante óptima, bastante buena. Aparte de los cambios degenerativos que vemos en esta imagen, sabemos que aquí hay un tumor y es de gran magnitud, ¿no? Tiene un diámetro, una dimensión considerable. Enfermedades degenerativas, no solo óseas, sino pueden ser medulares o pueden ser mixtas, ¿ok? Eso ya va a depender, bueno, de las características de la enfermedad del paciente. Lo que les vengo diciendo, siempre considerar el método correcto dependiendo del tipo de patología y ahora que conocemos la funcionalidad o la intención de cada estudio que estamos conversando, pues ahorrarle tiempo al paciente, ahorrarle recursos económicos para que pueda llegar a un diagnóstico oportuno y de la manera más breve, ¿no? Los riesgos también, conocer no solo la parte buena, sino la parte mala, entre comillas. ¿Qué es lo que, bueno, el paciente se va a irradiar, el paciente va a ser administrado un material el cual puede tener una reacción alérgica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, la integración del tratamiento fisioterapéutico, los resultados de los estudios radiológicos ayudan a los fisioterapistas a, bueno, diseñar un plan de tratamiento, ¿no? Hay un artículo publicado en una de las revistas, se llama Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, es una revista española,
No es tan antiguo, esto fue publicado en el 2021, donde mencionan dentro de ese artículo que, bueno, cuando llegó a mis manos este artículo, yo le puse importancia o me interesó porque, claro, no, o sea, tiene mucha relación y era oportuno mencionarlo en este taller, pero me doy con la sorpresa de que leyendo todo el artículo mencionan que, y acá les puse un breve resumen, mencionan que no debe ser obligatorio o no debe tomarse como requisito indispensable que el profesional en fisioterapia necesariamente tenga un examen radiológico para poder dar tratamiento. Lo mencionan los que elaboraron este artículo de esa manera, pero ya entra debate, ¿no? Ya entra debate profesionales de la radiología, profesionales de la fisioterapia, para definir si lo que, bueno, es o no es importante. Este artículo es un artículo médico bastante, o sea, una revista con artículos médicos bastante útiles y que, bueno, termina diciendo al final de que o sea, si bien es cierto, no es obligatorio, por supuesto que ayuda en interpretar, en observar la patología de mejor manera, ¿no? Más claro, el profesional en fisioterapia debería estar completamente capacitado y formado para evidenciar cualquier tipo de patología sin el uso de exámenes radiológicos. Revísenlo, me parece que cuando yo leí y llegó a mis manos era de libre acceso, pero no sé, supongo que debe seguir siendo de libre acceso. Hay artículos que a veces tienen un costo. No es tan antiguo, es del 2021, entonces es bastante bueno. Bueno, y habla un sinfín de casos, ¿no? Relacionados a la terapia, a la fisioterapia o terapia física en la imagen clínica. Obviamente, como todo, tiene contraindicaciones los estudios en radiodiagnóstico, a excepción de la ecografía y la resonancia. Recordemos que, bueno, todos los anteriores usan radiación ionizante, incluso la densitometría ósea, por más mínimo que sea, utiliza radiación ionizante. Y bueno, ya sabemos todo lo que causa la radiación ionizante. En talleres anteriores hemos podido conversar de este tipo de patologías, perdón, de efectos que causan a nivel tisular, a nivel atómico, etcétera, ¿no? Es por eso la importancia de saber qué estudio y cuándo indicar al paciente. Lastimosamente, en pacientes embarazadas, los estudios de radiología, por obvias razones, están prohibidos. Sin embargo, bueno, sabemos por embriología que las primeras semanas de gestación son las principales semanas donde el paciente, bueno, tiene o se están formando los diferentes tejidos y es más radiosensible, ¿no? Semestres posteriores, bueno, habría que evaluar si la necesidad de hacerle un examen radiológico es mayor al riesgo que puede ocasionar un daño a nivel embrionario, a nivel fetal. No tiene relación mucho con la fisioterapia porque, por lo menos en mi experiencia, no he evidenciado que realicen sesiones de terapia física a pacientes en gestación. Lo de los medios de contraste ya se los mencioné, las reacciones no solo a los medios de contraste en resonancia magnética, sino también en tomografía y en radiología, pueden causar Listo, se las practicar distintas... en la- casa tus ejercicios. por favor, el micrófono, gracias. Los distintos efectos, ¿no? Alérgicos. Algo muy importante y hay que mencionar es de que todos los estudios que hemos mencionado y que realizamos nosotros como operadores de radiodiagnóstico tienen que ser y deben ser interpretados únicamente por el profesional correcto. ¿Quién es este? No es un neurólogo, no es un cardiólogo, no es un cirujano, es el médico especialista en radiología, el médico que, bueno, siguió la carrera de medicina, los años que sean en sus países y posterior a eso se especializó en radiodiagnóstico, ¿no? El médico radiólogo no, o la médico radiólogo no elabora los estudios, simplemente los interpreta, ¿no? Hay que mencionarlo. No sé si tengamos dentro de los presentes algún médico radiólogo, pero no está de más dejar claro este tipo de circunstancias, ¿no? Todo estudio donde intervenga la, de manera invasiva la radiología debe tener con anterioridad un consentimiento informado donde al paciente se le explica los riesgos del procedimiento, las posibles reacciones que éste pueda causar y, bueno, si el paciente no está en condiciones de firmar este consentimiento, pues será
el familiar o la persona que esté en compañía del paciente. Ya hablando de accidente cerebrovascular, nosotros cuando realizamos estudios de todos los que hemos conversado anteriormente, no solo vamos a ver estructuras cerebrales, sino también las estructuras que, bueno, acompañan o están dentro de la bóveda craneal, ¿no? Diciendo esto, bueno, les voy a explicar un poco de cómo es un protocolo simple y un protocolo contrastado de una tomografía, en este caso cerebral. Empezamos obviamente con la revisión, ¿no? De la historia clínica, sabiendo antecedentes alérgicos, enfermedades previas y cualquier patología que pueda ser importante a la hora de realizar este estudio, ¿no? Le instruimos al paciente, recuerden que el paciente no sabe absolutamente nada del estudio que se le va a realizar, en su gran mayoría. Ahora, bueno, está el internet y los pacientes se preparan por suerte, para suerte para nosotros y vienen con ya una idea, ¿no? Entonces ya no enfatizamos tanto en instruir al paciente, en lo del procedimiento. En el caso de todo estudio de imagen, siempre hay que solicitarle al paciente retirarse todo objeto metálico, porque obviamente cualquiera que estos sean gafas, joyas, prótesis dentales que se puedan remover, van a causar este tipo de imágenes en los exámenes tomográficos y obviamente un estudio con este tipo de artefacto no es médicamente óptimo, ¿no? Posicionamos al paciente, vamos a realizarle una tomografía cerebral, entonces tenemos que tener un paciente en decúbito supino, siempre, con la cabeza fija y completamente centrada dentro del equipo. Y bueno, en la mayoría de casos, la adquisición del estudio es caudocraneal, ¿no? De abajo para arriba. Em, La posición no va a variar si el paciente se le realiza un estudio con o sin contraste, es absolutamente la misma. Lo que varía obviamente es que a un paciente se le administrará un medio de contraste intravenoso y al paciente que, bueno, se le realiza sin contraste no. Nosotros para adquirir todo este tipo de imágenes realizamos, bueno, cortes en principio axiales. Esta es una tomografía axial de cerebro. Em, con un grosor de corte normal ya como parámetros radiológicos de 3 a 5 milímetros en un barrido inicial, obviamente. Y después, bueno, podemos hacer cortes mucho más finos en el caso de oído, de peñasco, pero en principio de 3 a 5 milímetros, ¿no? Una reconstrucción como, como, como norma general o como norma estándar MPR que siempre nos va a permitir, bueno, adquirir imágenes no solo en axial, sino ya en planos sagitales y coronales, ¿no? Esto resulta bastante útil porque, claro, no siempre en los tres tipos de planos radiológicos vamos a evidenciar las lesiones que puedan o no tener, ¿no? En el caso del protocolo sin contraste, utilizamos un kilovoltaje de hasta 120 kilovoltios y un miliamperaje de 250 a 300, ¿no? Es un estudio que sí utiliza bastante radiación y que, bueno, es por eso, bueno, todo lo que ya hemos conversado anteriormente, ¿no? El field of view o FOV va a depender de la dimensión del paciente, pero eso no varía mucho de paciente a paciente. El equipo, una vez que hizo el barrido, bueno, nosotros programamos el FOV ya adquirido el topograma, por ejemplo. Un tiempo de adquisición de 5 a 10 segundos va a depender de la calidad del equipo, de la tecnología que tengan. Ahora vienen equipos con inteligencia artificial, donde hace mucho más rápido cualquier tipo de estudio radiológico. En el caso de protocolo con contraste, vamos a administrar el medio de contraste, obviamente con un equipo que es el inyector, es un equipo que administra el medio de contraste de una forma estándar, de una forma uniforme, con un caudal exacto. Y el contraste que utilizamos, el 99% de los casos es un agente contrastado yodado a base de yodo y que en principio la norma general es la dosis es de 1 a 2 sí, mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Un paciente que pesa 70 kilos, pues será de 70 hasta 130, 140 ml de material de contraste. Sí, esto va a variar mucho, obviamente, dependiendo de el nivel de creatinina que tenga el paciente. Porque recuerden que, claro, ¿no? El medio de contraste se elimina por vía renal. Normalmente, pasadas las 24 horas, ya expulsamos todo el medio de contraste, pero de tener una función renal patológica, eh, este tipo de, este tipo de dosis, bueno, puede variar y hasta no permitir realizarle un examen con material de contraste, no sea cual sea, no solo de cerebro. El tiempo de espera normalmente también va a depender, dependiendo de la patología. No es lo mismo realizar
una tomografía cerebral a un paciente con un ACV que realizarlo a un paciente, se me ocurre, con una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Alzheimer. Son patologías completamente distintas que afligen o intervienen distintas zonas del cerebro y que necesitamos distintos tiempos que el contraste llegue a esta zona, ¿no? Es por eso que no podemos decir que un protocolo de cerebro en tomografía con un paciente con tal patología tiene tal tiempo. No, no funciona así. Normalmente es específico, pero como norma general pusimos, ¿no? De 60 a 90 segundos. A veces es más de una sola adquisición, es decir, realizo una adquisición al minuto de la inyección del contraste y realizo otra después de 2 o 3 minutos y puede ser otra después de 5 minutos. No va a depender mucho de la patología del paciente. Bueno, está indicado en la tomografía de cerebro para tumores, abscesos y cualquier patología vascular, ¿no? Aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Como les decía, ¿no? Lo que les decía anteriormente, cada patología, si vemos la imagen, las 3 imágenes de arriba son tomografía, las 3 imágenes de abajo son resonancia magnética. Y cada protocolo va a depender de la patología, ¿no? No es lo mismo realizar lo que les mencioné, un estudio por trauma craneal, otro por ACV, otro por tumores, enfermedades infecciosas y a veces solo por evaluación postquirúrgica, es decir, cuando tuvieron alguna extracción tumoral o un drenaje, etcétera, etcétera. Cada patología tiene su protocolo específico. Las adquisiciones de imagen, bueno, este es el trabajo principal que nos realizamos nosotros como operadores de radiodiagnóstico y que lo que nos permite es evidenciar o poner en evidencia las imágenes que el especialista o el médico que indicó el estudio nos solicita a nosotros, ¿no? El filtro de reconstrucción que usamos, bueno, es un filtro que también va a depender de la patología. Acá tenemos un filtro en 3D o renderizado y hay otros como este de acá que nos permite ver toda la estructura de la principal eh, estructura vascular del cerebro, que es el polígono de Willis. Creo que también tengo una imagen un poquito de anatomía del polígono de Willis, pero que bueno, eso ya se hace en el postprocesamiento, ¿no? Es decir, después de que el paciente, bueno, ya salió de la sala y nos quedamos con las imágenes, eso lo realizamos dentro de la sala, de la estación de trabajo, workstation, como le mencionen en su lugar de trabajo, ¿no? Las interpretaciones ya se los mencioné por el especialista correcto. Y como recomendación les diría yo, en base a la experiencia, que siempre envíen al paciente o a sus pacientes cuando se le administren medios de contraste a hidratarse correctamente. Este es el protocolo para una tomografía simple de cerebro, ¿sí? Los parámetros técnicos, bueno, ya se los mencioné. Aquí le ponemos un contraste de 1 ml/kg en un bolo de 1,5. Normalmente es de 2 a 4 mililitros por segundo el caudal que nosotros ponemos en el inyector, con un retraso de 60, ¿no? Lo que les mencionaba en el caso del contrastado, ¿no? Adquisición axial, ventana de parénquima cerebral, en el caso de una tomografía simple. Acá tenemos un poco de anatomía, donde evidenciamos en un corte más inferior, es decir, nos vamos caudo craneal, lóbulo temporal, bueno, el cerebelo, la cisterna magna, el bulbo y el conducto auditivo externo del lado derecho sería esto, ¿no? Celdillas etmoidales, nervio óptico, lóbulo temporal. Ya comenzamos a evidenciar el inicio de la cisterna del ángulo pontocerebeloso y cerebelo, ¿no? Bueno, como estructura ajena al tejido cerebral, tenemos el tejido celular subcutáneo, la protuberancia y el clivus. Muy importante este tipo de estructuras porque en el caso de patologías neurológicas tienden a ser condromas y, bueno, patologías de gran importancia para ellos, ¿no? Más estructuras anatómicas, tenemos el dorso del cuerpo celular, la arteria basilar, que es una referencia en la anatomía cerebral para, bueno, ubicarnos anatómicamente primero y para, en base a ella, relacionar las distintas o las estructuras anatómicas adyacentes. Nos seguimos viendo protuberancia, ya comienza a visualizarse el cuarto ventrículo, cisterna prepontínea y el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Lóbulo frontal, cuarto ventrículo, la misma cisterna, algo nuevo, ya vemos el nódulo y el vermis cerebeloso, ¿no? Ya tengo como el cerebelo en su máximo esplendor, ¿no? Ya es más superior, tenemos seno frontal, entonces sabemos dónde estamos como tip, sabemos dónde estamos por ese tipo de estructura que comienza a evidenciarse.
Una nueva estructura que aparece en este corto sería, bueno, el asta del temporal, la arteria cerebral posterior, tenemos la cerebral media y la cerebral anterior, ¿no? Ya evidenciamos la mayor o las principales arterias del polígono que conversábamos anteriormente. Y en este caso, obviamente, es una tomografía contrastada, al parecer en una fase tardía, no es una imagen de un paciente que hayamos realizado en el centro donde no trabajamos, pero se nota de manera excelente, ¿no? No es un volumen rendering, es decir, no hemos reconstruido el polígono, pero en una ventana de parénquima cerebral ya lo evidenciamos, ¿no? Tenemos la cisterna, la cisura, perdón, interhemisférica en su parte superior. Recuerden que esto es superior, esto es posterior, esto es derecho, esto es izquierdo, lóbulo frontal, cisura de Silvio, la ínsula siempre cercana, otro tipo de estructura cerebral que tiende a, bueno, eh, eh, formar bastantes eh, estructuras que patológicamente tienen bastante importancia al momento de realizar accidentes cerebrovasculares. Parece que hay una imagen después. El tubérculo del cuadrigémino, pedúnculo cerebral, lóbulo occipital, cerebelo y bueno, lo que ya mencionamos, ¿no? Acá ya comienza a aparecer el hipotálamo y los plexos coroides. Recuerden que el plexo coroide como variante anatómica puede o no estar calcificado. Entonces, independientemente si hay material de contraste, no es algo que nos va a llamar la atención, pero no está de más mencionar que puede o no estar calcificado, es una variante anatómica normal. Seguimos con la cisura interhemisférica, el mismo lóbulo, y aparece la cisura de Silvio, me parece que en el anterior no estaba, no, sí estaba. Tercer ventrículo, el acueducto, cuarto ventrículo, ¿no? Plexos coroideos que ya mencionamos, el cerebelo y el vermis. A ver, me pasé por acá. Ya tenemos el asta frontal de los ventrículos laterales, la hoz del cerebro, cuerpo calloso, una estructura bastante importante, de las primeras que, que uno aprende al momento que eh, eh, comienza a leer o ver imágenes de anatomía cerebral. Núcleo lenticular, cápsula externa, los plexos coroideos calcificados, o en este corte por lo menos ligeramente calcificados. La cisura interhemisférica en su parte superior y la cisura interhemisférica comienza a aparecer en su parte inferior, ¿no? Los plexos coroideos completamente calcificados, habría que ver si es una tomografía contrastada, si fue por eso. El septum pellucidum, una estructura, bueno, que sabemos que existe como dividiendo a los ventrículos laterales, tanto derecho como izquierdo, y cuerpo calloso, que bueno, ya lo mencioné, ¿no? La hoz del cerebro, la cisura interhemisférica superior, el seno longitudinal superior, centro semiovial, ventrículo lateral lado derecho y plexos coroides, ¿no? Y las últimas imágenes, es decir, en la parte superior, ya en calota, igual, cisura interhemisférica inferior y cisura interhemisférica eh, superior. Recordar que la línea media, en este caso, es importante, o hay que tener en cuenta que debe mantenerse siempre dividiendo los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Al momento que, según la literatura, dice que al momento que la línea tiene a partir de 5 milímetros de desviación, al lado que sea, mencionan que el grado de coma puede aumentar. Entonces, una característica principal al momento de ver fisura interhemisférica, ¿no? Muy importante. El protocolo de angiotomografía, básicamente lo mismo, lo único que cambia, bueno, acá les mencioné el pitch, la relación entre los giros del gantry y cómo ingresa a la mesa. El bolo también se los mencioné, un bolo de 2 a 4 como promedio, ¿sí? Debe ser de caudal bastante, es decir, debe ser eh, bastante contraste en poco tiempo. Tenemos 3 mililitros por segundo, a razón de 1,5 en promedio mililitros por kilogramo de peso. Nosotros tenemos ya estandarizado y unificado los protocolos en mi servicio y hacemos dos fases, ¿no? Una primera a los 20 segundos y una segunda de los 50 a los 60 segundos, ¿no? Una adquisición helicoidal y la técnica de exposición es ligeramente alta dentro de los estudios de tomografía, con 120 de kilovoltaje y 300 de miliamperaje, o sea, sí es considerable. Como protocolos dentro de cerebro o de cráneo, tenemos el protocolo también para ver silla turca, no tanto para la disposición de la silla turca, sino recordemos que bueno, la silla turca aloja la glándula hipófisis y esto sí es de gran importancia en temas neurológicos. Básicamente los mismos factores. En el caso de peñasco, que es una estructura que también realizamos en cerebro, en cráneo,
igual de cúbito supino y con ventana ósea, ¿no? Principalmente con ventana ósea. Ya baja un poco la dosis, es de 250 miliamperios, pero en segundo, pero también sigue siendo alta, ¿no? No tanto como el angio, pero sí bastante alta, ¿no? Estructuras, tenemos, miren, el conducto semicircular superior, vemos el caracol, el famoso caracol, y el conducto semicircular externo, ¿no? En un corte más inferior veríamos el siguiente, el tercer conducto. Bueno, incluso en este corte ya vemos el nervio facial. Aquí sí, los cortes son bastante finos, bastante pequeños, hablamos de 1 hasta 2 milímetros por cada corte para poder evidenciar este tipo de estructuras, son los huesecillos del oído. Órbitas también tiene un protocolo específico, similar a lo que hemos mencionado, no varía mucho, incluso en las técnicas de posición sigue siendo básicamente lo mismo. Desde los paranasales, bueno, siempre el que más nos interesa es el axial, pero recuerden que se debe realizar tanto el sagital coronal para una correcta visualización de las posibles patologías, ¿no? Sinusitis, etcétera. Macizo facial, en el caso del trauma, acá sí realizamos uno en decúbito supino y en decúbito prono por obvias razones, y con la intención siempre de, en protocolo de macizo facial, bueno, también mostrar todo lo que es bóveda craneana. Dentro de las hemorragias, estimados oyentes, tenemos 4 tipos, nosotros visualizadas en tomografía, la intraparenquimatosa o cerebral netamente, la epidural, subdural y la subaracnoidea, ¿no? Estas se clasifican por obvias razones, por el nombre como lo dice, en la región donde se está produciendo, donde está producida, ¿no? En el caso de la intraparenquimatosa, normalmente es más común. Tenemos la etiología que es debido a una hipertensión arterial en pacientes mayores a 55 años o una angiopatía mieloidea, ¿no? En principio, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo en las hemorragias intraparenquimatosas. En el caso del hematoma epidural, la lesión meningia, perdón, la lesión se debe a lesión meningia por trauma, ¿sí? El 99% de los casos es debido a trauma. Bueno, dice que hay pérdida transitoria de la memoria, una serie de signos y síntomas que el paciente demuestra y que, bueno, su característica principal es una forma biconvexa, ¿no? Tiene esta forma como de mitad de esfera, ¿ok? Después está la hemorragia subaracnoidea, sí, que esta puede ser por trauma o espontánea. Dentro de la espontánea hay un sinfín de razones, pero la clasificamos en estas dos. Y frecuentemente es aneurismas, ¿no? Factores de riesgo en tabaquismo, más propenso en las mujeres, alcoholismo, hipertensión arterial. Sus síntomas y síntomas, como la mayoría de hemorragias cerebrales, son la cefalea, los náuseas y el síndrome meningio, que bueno, será tema de otro taller. Y el hematoma subdural o hemorragia subdural, básicamente es la ruptura de las venas que hay entre el cerebro y los senos durales, ¿no? 99% de los casos igual, su etiología es traumática y en cambio tiene forma de media luna, ¿no? Sería todo eso, si siguen el cursor, eso en cuanto a hemorragias. ¿Qué realizar para todos los que están dentro de la ciencia de la fisioterapia? Como evaluación inicial, bueno, todo lo que dice el manual, como digo yo, la valoración neurológica y funcional, eso a cargo no solo del neurólogo, sino también del fisioterapista, y una escala de medición, ¿no? Hay escalas de renombre o escalas ya generales, como la escala de ranking o el índice de Bartel. Incluso la escala de Astrowell para medir espasticidad entre algunas escalas que sirven para evidenciar secuelas de ACV, ¿no? Estas tres las puse como principal, pero obviamente existen otras, ¿no? Eso va a depender bastante, bueno, la normativa vigente o cómo lo manejen, bueno, en cada centro. Hay gente que incluso tiene sus métodos, sus escalas y se rigen en base a eso. Estas son a nivel mundial las más conocidas, es por eso que se las mencioné. La intervención temprana, recuerden que mientras más pronto actuemos o actúe el profesional en fisioterapia en los distintos tipos de ACV, va a ser mucho mejor y más óptimo para el paciente, ¿no? Mientras más pronto podamos regresarlo a su rutina al paciente después de un accidente cerebrovascular, las secuelas serán menores. La recuperación del control motor, el paciente tiene que, de preferencia, dependiendo del tipo de ACV, recuerden que tenemos dos tipos de ACV, tanto hemorrágico como isquémico, donde el isquémico tiene un 85% mayor
de casos que el hemorrágico. Y el paciente, bueno, en cualquiera de los dos, la idea es que tanto la motricidad como la facilitación neuromuscular sean, sean de manera óptima, ¿no? Es decir, el trabajo del fisioterapista aquí, su fin o su objetivo va a ser mejorar la coordinación y el control motor. Una vez que ya logran este tipo de objetivos, bueno, el paciente tiene los distintos movimientos, estiramientos, aplicación de agentes físicos, se le usa calor, se le usa compresas. Hay profesionales en fisioterapia que la electroterapia también la usan como medio de, no de diagnóstico, sino medio de trabajo para las distintas casos de cada paciente. Hay técnicas también inhibidoras, estas se pueden utilizar como inhibir de manera prolongada los músculos espásticos y estimular, bueno, los antagonistas. Lo que les he mencionado, el tema de los tipos de accidente cerebrovascular, una vez que el paciente, bueno, pasan los días y muestra mejoras, la idea es que como uno de los últimos objetivos, consigue el equilibrio, recupere la marcha, estimular todo el sistema sensorial y el objetivo final, bueno, reintegración funcional, es decir, que siga o que haga sus actividades como las hacía normalmente, ¿no? Se trabaja en independencia, en las actividades cotidianas, como vestirse, alimentarse, asearse, etcétera, etcétera. En muchos casos se integra la fisioterapia con la terapia ocupacional para abordar, obviamente, de manera integral la funcionalidad del paciente, ¿no? Yo tengo colegas que incluso siguen eh, eh, preguntándose en qué tipo de casos la terapia ocupacional es utilizada, aunque no lo crean, y bueno, los mencioné para ellos específicamente, ¿no? En muchos casos, la fisioterapia, una vez que ya el paciente es reintegrado a su vida cotidiana o funcional, es ahí donde intervienen de gran manera. Hay pacientes que, bueno, necesitan luego de un ACV no solo el tema terapéutico, sino un apoyo psicológico y motivacional, ¿no? Pues recuerden que es importante motivar al paciente y trabajar en su confianza. El apoyo familiar también es crucial. El paciente que ha sufrido este tipo de patologías, como son los accidentes cerebrovasculares, lo que más necesitan luego de su recuperación terapéutica es el apoyo y la motivación. Educar a la familia y a las personas que viven con el paciente de ACV en lo que acaba de pasar, en lo que acaba de suceder y que, bueno, no siempre los resultados son óptimos post terapia física, ¿no? Bueno, ahí estamos en el quirófano realizando, bueno, no me acuerdo si empezamos, terminamos uno de los procedimientos. Les dejo un poco de bibliografía para aumentar el conocimiento en todo lo que es esto del abordaje en fisioterapia de secuelas de accidentes cerebros vasculares. Y eso ha sido todo, estimados oyentes y participantes. Sí, me parece que estamos, sí, nos pasamos unos minutitos el tiempo. Sin embargo, bueno, yo creo que fue bastante oportuno y bastante útil la charla de hoy. Espero haya sido de su agrado. Pues, me parece que el material y la clase grabada lo pueden adquirir con el centro de formación. Los números están en el chat aquí del Zoom. Y cualquier inquietud o duda me encuentra en el centro de formación profesional. Mi nombre es Francisco, soy operador de radiodiagnóstico y estoy a las órdenes siempre en el centro de formación. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde, noche. Hasta luego.